Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la asistencia a la reunión. Creo que es muy importante para el municipio de Vilaflor pues, escuchar lo que hoy nos van a comentar. Y para iniciar la reunión se va a retransmitir un vídeo que tenemos preparado para la presentación del acto. ¿Vale? Pues sí. Tenerife se coloca a la vanguardia de la energía del futuro, la geotermia. Aprovechar el calor que se encuentra bajo nuestros pies. Energía Geotérmica de Canarias inicia en Vilaflor una revolución en el desarrollo de las renovables. La geotermia es un recurso inagotable, limpio y natural que permite aprovechar altas temperaturas del subsuelo para generar electricidad, ocupa poco territorio y no depende del clima. La geotermia elimina las emisiones contaminantes a la atmósfera. Es una apuesta decidida por un aire más limpio y por el respeto al medio ambiente. Energía Geotérmica de Canarias, energía infinita y cero emisiones. El poder de Tenerife se pone en marcha. Bueno, pues ahora vamos a presentar a los ponentes que van a llevar a cabo la información. Pues tengo aquí a mi izquierda a Juanjo Martínez, que es el presidente de Energía. También a mi izquierda a don Nemesio Pérez, que yo creo que ya todo el mundo lo conoce por sus intervenciones y por pertenecer al ITER. Y tenemos también a don Joaquín Guiarrán, que es el representante de DISA. Entonces, Gurriarán. Pero bueno, me suele pasar. Bueno, es un poco complicado. Entonces, ellos pues van a hacer las explicaciones, las ponencias, pues con el fin de que todos estemos informados del acto. ¿Vale? Paso. Bueno, muchas gracias, alcaldesa. Muchas gracias a todas las vecinas y los vecinos que se han acercado hoy para conocer de primera mano el proyecto que estamos impulsando. Yo voy a hacer una presentación más general para que luego Nemesio y Joaquín pues hagan un desarrollo más específico y cuando terminemos pues estaremos a disposición de todas las preguntas que estimen oportunas. La geotermia, como decía la presentación, es probablemente la energía mejor. ¿Y por qué? Porque es una energía que es renovable, como la fotovoltaica o la eólica, pero a diferencia de esas dos energías, tienen la ventaja de que es permanente. Si no hay sol, no tenemos fotovoltaica. Si no hay viento, no hay energía eólica. En cambio, la energía procedente de la geotermia es permanente y puede sustituir a gran escala a la energía contaminante que tiene que ver pues, con quemar fuel oil o quemar gas o quemar cualquier otra fuente de energía vinculadas con el petróleo o sus derivados. Es una energía, en el fondo, muy sencilla. Consiste en bajar, en este caso, bajaremos a unos entre 2.500 y 3.000 metros de profundidad buscando el recurso geotérmico. Y el recurso geotérmico no es otra cosa que agua a más de 120 grados. No es el agua con el cual nos suministramos para el abasto de los municipios, no es el agua para la agricultura, es decir, es un agua que está situada por debajo del nivel freático. Estamos buscando bolsas de agua probablemente que sea salobre, no de consumo ni humano ni apto para la agricultura en principio, y que elevamos a la superficie para con eso mover unas turbinas que producen energía eléctrica. Es una tecnología muy sencilla, es la máquina de vapor. El único subproducto que produce es vapor de agua. Y es una energía que también tiene dentro de las renovables otras ventajas sobre la eólica o la fotovoltaica porque ocupan muy poco espacio. Por poner un ejemplo, para producir la misma cantidad de energía eléctrica
una planta geotérmica ocupa 22 veces menos espacio que una planta fotovoltaica. De placas, como ven, que hay en otros sitios, sobre todo en la península, que invaden hectáreas, decenas de miles de hectáreas para producir energía eléctrica. Esta no es así, esta ocupa un espacio del territorio muy pequeño. No sabemos si vamos a encontrar. Durante el último año hemos estado haciendo exploración en superficie con distintos métodos que nos han permitido detectar cuáles son las zonas que tienen un potencial más elevado. Y muchas de ellas, las que hemos recibido autorización por parte del Gobierno de Canarias, ha pasado todos los trámites medioambientales que se requieren para obtener permisos de este tipo, están en el municipio de Vilaflor. La idea es, a partir de después del verano, iniciar las prospecciones, que como digo, consisten en hacer un agujero que no tiene de diámetro es menos de 1 metro, bajar a unos 3.000 metros de profundidad, como decía antes, y ver si encontramos recursos geotérmicos. Si no encontramos, lo que queda después de esa exploración es una losa de 1 metro cuadrado de cemento con el que se tapa y bueno, no queda ningún impacto sobre el territorio o el terreno donde se ha hecho la prospección. Si encontramos, ya veremos si encontramos, en ese sentido sería una noticia muy positiva, porque nos permitiría a Tenerife reducir la dependencia del exterior, ser menos contaminante. Esta energía sí sustituye a la fósil, porque como digo, es permanente. El problema que tiene la eólica y la fotovoltaica, que como no pueden asegurar un suministro permanente todo el tiempo, si no hay sol, no hay fotovoltaica, si no hay viento, no hay eólica, siempre se necesita la energía procedente de combustibles fósiles de respaldo. La geotermia también es un papel que puede hacer la hidráulica, pero aquí no tenemos ríos ni saltos de agua para hacerlo. Es permanente, la tenemos de forma continua y no contamina. Pues si la encontramos habremos reducido mucho la factura que todos los años pues pagamos al exterior por importar petróleo o derivados del petróleo para quemar en la central térmica de Granadilla o de Las Caretillas. Y eso nos da también soberanía energética, es decir, menos dependencia del exterior. Pero bueno, eso sería si tenemos, como esperamos tener éxito con los sondeos y estaríamos en otra fase del proceso. Por ahora, lo que vamos a hacer es esos sondeos, al menos 2, Joaquín, para determinar si realmente tenemos recursos o no. Este es un proyecto donde estamos implicados, donde el Cabildo ha querido estar, por eso mi presencia, aunque aquí estamos como Energía Geotérmica de Tenerife, es la empresa que hemos constituido junto con DISA y una empresa islandesa de producción de energía geotérmica, que son los líderes mundiales. En Islandia toda la electricidad procede de la geotermia y eso ha supuesto en los últimos años pues, un desarrollo importante del país, porque para empezar no tienen que pagar, salvo para el consumo que tienen los vehículos, que siguen consumiendo gasolina o diésel, no tienen factura que pagar de cara al exterior, de importar petróleo y demás. Y como decía, el Cabildo ha querido estar desde el principio. Esto ha sido un concurso donde nos hemos presentado, hemos competido con las grandes multinacionales del sector, con Repsol, con Endesa, que también pretendían optar de forma legítima a este recurso, pero finalmente los que hemos resultado adjudicatarios ha sido la asociación que hemos hecho entre el Cabildo de Tenerife a través de su empresa ITER con DISA, una empresa canaria también con una presencia en renovables muy importante. Entendíamos que era importante, por un lado, que este proyecto estuviera en manos canarias y, por otro lado, también que hubiera administraciones públicas implicadas, en este caso, el Cabildo de Tenerife. Y ese es el proceso que iniciamos ahora. Ya digo que me acompañan en la mesa, pues probablemente el mayor experto y no lo digo porque esté delante, yo creo que es verdad, en vulcanología
de toda España, que es Nemesio Pérez, que lidera el Instituto Volcánico de Canarias, el INVOLCAN, dependiente del ITER, y por tanto también, pues en buena medida, experto en conocer, en la medida en que se puede ser experto aquí, porque aquí estamos siendo vanguardia. Hay otras dos islas, Gran Canaria y La Palma, que están impulsando estos proyectos, van más retrasados que nosotros, y en Península hay algún otro territorio que también lo está promoviendo. Pero somos nosotros los que vamos en vanguardia y en buena medida tiene que ver pues, con los trabajos que INVOLCAN, que Nemesio ha impulsado en las últimas décadas, que todo ese conocimiento es el que nos ha puesto en la posición de poder ver pues, si tenemos ese recurso. Como pronto vamos a saber si lo tenemos. Y si lo tenemos, pues ver luego de qué manera puede redundar en beneficio de la isla y, por supuesto, en beneficio del municipio. Me gustaría que a continuación, alcaldesa, pues Nemesio nos explicara un poco más en profundidad. Igual he pisado parte de lo que ibas a decir, Nemesio, es lo que pasa por ser el primer. Pero bueno, tiene... No pasa nada. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí, señora alcaldesa. Tengo que venir a Vilaflor más a menudo, eso es verdad. Y agradecerle a ustedes vuestra presencia. Y no se olviden de que estamos aquí para responder a todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Porque si se van de aquí sin preguntar, porque les da vergüenza, o sea, no tengan ningún sentido del ridículo. No se queden con ninguna pregunta de atrás que sepamos responder, ¿vale? Como bien ha dicho el consejero, presidente de Energía Geotérmica de Tenerife, ¿no? Además consejero de Innovación y mi jefe, con lo cual tengo que medir las palabras. No, es una broma. Eso no puedes hacerlo nunca, Nemesio. Es verdad. Nemesio midiendo sus palabras no es... Eso también, bueno. Bueno, lo que quiero decir, nosotros desde el ITER y desde el Instituto Volcánico de Canarias llevamos 15 años trabajando para el desarrollo de la geotérmica en Canarias, ¿no? Y nos congratulamos mucho de que esa inversión que se ha hecho, fundamentalmente con el apoyo del Cabildo Insular de Tenerife, del Cabildo de Gran Canaria y del Cabildo de La Palma, ¿no? Eventualmente quien más carne ha puesto en el asador siempre ha sido el Cabildo de Tenerife, y por eso los trabajos en estos 15 años más desarrollados han sido en Tenerife. O sea, no solo vamos más adelantados en este proyecto en concreto, sino en los 15 años. ¿Por qué? Muy sencillo. La crisis energética de los años 70, la crisis del petróleo de los años 70, pues el Estado español se empieza a preocupar de, vamos a ver cómo minimizamos el impacto de la crisis de los combustibles fósiles. Y se empieza a hacer un análisis muy simplista, pero bueno, no malo, sobre qué zonas de España tienen potencial recurso geotérmico. La geotermia la podemos dividir en 3 grandes grupos: alta entalpía por encima de 150 grados, que sirve para generación eléctrica. Después otra que es de media entalpía, que va entre 90 y 150, que hace 25 años no servía para la generación eléctrica, pero ahora incluso la media entalpía, con 120 grados, se puede generar eléctrica con plantas de ciclo binario. No tiene la misma eficiencia que una de ellas. Pero lo que no podemos hacer nosotros, o lo que no deberíamos poder, es pegarnos 40 años más sin responder a la pregunta: ¿tenemos recursos geotérmicos? Sí, en Tenerife es la isla que más claramente hay datos que sustentan que hay recursos geotérmicos de alta entalpía. Sabemos, bueno, por estudios, que hay recursos geotérmicos de 250 grados y 300 grados en la isla de Tenerife. Con lo cual, hombre, lo que pasa es que a veces no están en todos los sitios que queremos, ¿eh? Pero es la única isla que hay datos fehacientes que hay ese recurso geotérmico. Claro, no nos podemos pegar 40 años más preguntándonos, ¿lo encontramos o no lo encontramos? O sea, tenemos que decidirlo. Y eso empieza por realmente hacer lo que falta, que es los sondeos, la exploración geotérmica en profundidad, que es hacer sondeos, como bien dijo el consejero, y seguramente Joaquín hablará después, profundos de 2,5 o 3 kilómetros. ¿No? Son sondeos de exploración, no son sondeos de producción. Los sondeos de exploración, los sondeos de investigación,
se pueden hacer en cualquier zona. De hecho, en el año 2002, cuando estábamos manejando un proyecto de ICDP, de International Continental Drilling Program, hablábamos de hacer sondeos de 2 millones, de 2,5 en el Parque Nacional de las Cañadas. O sea, los sondeos de investigación se pueden hacer incluso en zonas con hay un nivel de conservación importante, porque son de investigación. Bueno, en aquel tiempo era para conocer la estructura de la isla de Tenerife, pero no era para geotermia. Y yo lo que quiero transmitir es que me congratulo mucho. Desde el Cabildo Insular de Tenerife siempre hemos estado diciendo que esto lo tenemos que hacer como una iniciativa público-privada. Bueno, por las razones más que obvias. Yo me congratulo que PISA se haya tirado a coger burgados con nosotros, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer ahora mismo. Lo que tenemos que hacer es, nos vamos a pegar 40 años más sin responder a esa pregunta. Con la situación de dependencia energética que tenemos exterior. Yo les decía, cuando presentaron este vídeo, decían el poder de Tenerife. Pues realmente entre las renovables, esta es la que más ligada está al terruño. Porque el viento no es de Tenerife, el sol tampoco. Pero la energía del interior de los volcanes sí es de Tenerife. Pues gracias, Nemesio. Joaquín, un poco, si puedes profundizar los aspectos más técnicos y que pueden preocupar, el tema del agua, por ejemplo. Buenas tardes a todos. Bueno, soy Joaquín, me presento a la alcaldesa y compañeros y todos asistentes. Creo que antes de seguir hablando, creo que había otro vídeo que explicaba un poco lo que significa la tecnología. Yo creo que lo ha explicado muy bien tanto Juanjo como Nemesio, pero al final un vídeo siempre yo creo que llega, y no sé si puedo darle yo aquí directamente. Y así vemos el vídeo y después sigo yo un poco dónde estamos y cuáles van a ser los siguientes pasos. La mayor fuente de energía está bajo nuestros pies. Reservas inagotables de energía limpia, estable y segura, en forma de altas temperaturas que podemos emplear para producir electricidad. Cabildo de Tenerife, quizá con la colaboración tecnológica de la empresa irlandesa Reykjavik Geothermal, lidera un proyecto para aprovechar el calor que existe en el subsuelo de la isla. La geotermia es una fuente de energía que se obtiene aprovechando el calor externo de la Tierra. Este calor se utiliza para generar electricidad de manera continua y eficiente. La temperatura del subsuelo volcánico es elevada y constante, lo que permite un suministro de electricidad limpia y segura y con cero emisiones de contaminación de la atmósfera. Para generar electricidad, además de calor, hay que encontrar agua. Y al estar a cotas profundas, no se apta para el consumo humano. Ambos recursos se utilizan para mover las turbinas de vapor que producen electricidad. La geotermia será un gran paso para la descarbonización de Tenerife. La oportunidad de convertir nuestra isla en un territorio autosuficiente en la producción de una energía prácticamente inagotable. Y es sobre todo un modelo de desarrollo sostenible, respetuoso con la biodiversidad de nuestro medio ambiente. El proyecto Geotermia de Tenerife agrupa técnicos y profesionales del Instituto Tecnológico de Energía y Renovables, y Morgan, Diesel y Reykjavik Geothermal, un despliegue tecnológico sin precedentes en nuestra historia y volteo en el apoyo y el impulso de la Unión Europea y el IAE. Estamos ante una oportunidad que no podemos dejar pasar. Ha llegado el momento del cambio. El poder de Tenerife se pone en marcha. Bueno, un poco continuando con lo que han comentado mis compañeros, la verdad que al final yo creo que llevamos unos 2 años, yo calculo que han sido 2 años de trabajo intenso, y ha sido un poco recoger el guante de los años anteriores de investigación y del convencimiento que ha habido al Ministerio desde el Gobierno de Canarias, Cabildo e institutos como por supuesto Involcán, para convencer que había que probar que esta energía podía ser real en Canarias. Entonces, lo que pasó hace 2 años fue que el Ministerio, después de ese convencimiento, sacó un paquete de ayudas de fondos europeos para investigar la geotermia en España a nivel nacional.
eran 120 millones de euros de fondos para promocionar la geotermia en España. La naturaleza de la situación de donde podría estar la geotermia hizo que de esos 120 millones, más de 110 millones cayeran en Canarias. ¿Por qué? Porque la geotermia no tiene sentido en zonas vulcanológicas o en zonas donde hay movimiento de placas, como el equipo de Involcan siempre nos indica, ¿no? Entonces, ha sido una secuencia natural de la aprobación de los fondos del Ministerio. Después tuvimos una travesía, puede ser una travesía al desierto, porque fue una competición y estaba empresas como Endesa o Repsol, y la verdad que la combinación de lo público-privado, teniendo al Cabildo con el ITER Involcan y la empresa ISA con la vocación canaria y vocación industrial que tiene, hizo que pudiésemos ganar 2 concursos. Uno fue el paquete de ayudas, que nos cubre parte del riesgo de la investigación, o sea, nos cubre la mitad de la investigación, y la otra mitad la hacemos por romanticismo y por poder probar que esto puede ser un recurso para Canarias. Y después ganamos un concurso de cuadrículas mineras que te asignaban cuadrículas mineras del gobierno de Canarias para poder realizar la investigación. Estos 2 años lo que hemos hecho, aparte de ganar estos concursos, que se resumen muy rápido y que fue bastante complejo, es hacer estudios superficiales de la situación que hay en el subsuelo. Y esos estudios superficiales lo que nos permiten era probar que había recursos desde el exterior, haciendo, por así decirlo, acercarlo una especie de ecografía a la Tierra mediante estudios geofísicos, geoquímicos, y probar que había evidencias de calor. Y lo que hicimos fue, con esos estudios, pues buscar los sitios donde podíamos, los emplazamientos donde podíamos hacer esas catas de investigación. Esas catas ya se han definido, y lo que hemos hecho es comenzar un trámite para autorizar la investigación. Recientemente nos han dado la autorización administrativa para investigar, y ahora estamos habilitados para hacer esos sondeos de investigación. Siempre explicar que estamos en sondeos de investigación, que si demostramos que hay el recurso, después se iniciaría lo que sería la tramitación del proyecto de explotación. O sea que esto va a llevar un tiempo. Empezamos ahora la fase de investigación haciendo esos sondeos entre 2 y 3 kilómetros, como se mencionaba. Lo que nos pedía el IDA era realizar hasta 3 sondeos en la zona sur. Vieron que había 3 zonas que ponían los mapas. La zona este se ha descartado por varias cosas, orografías, tipo de suelo, y quizá las evidencias han sido más en el sur y la zona oeste. En la zona este nos encontramos con parques protegidos, y se ha priorizado a la zona sur, y había 4 municipios que se veían involucrados, ¿no? Se ha apostado por Vilaflor por muchas evidencias que nos apuestan que podría ser este sitio, y nosotros hemos solicitado 10 puntos para realizar sondeos. No quiere decir que vamos a realizar 10 sondeos, sino que al final se habilitan 10 puntos para poder ir a 1 o 2. ¿Por qué? Porque tenemos que meter en esa matriz que llegamos a acuerdos con los propietarios, que garantizamos que puede llegar la maquinaria, que estamos alejados de zonas que puedan crear ningún punto de conflicto, y ya tenemos identificado varios puntos donde podemos realizar ese sondeo. Este tipo de sondeo lo que nos hace mirar es un poco dónde estaba Azores o Islandia. Islandia quizás hace 50 años y Azores más reciente, creo que en los años 90. Y Azores tiene muchas similitudes con Canarias. Creo que podemos buscar en temas de biodiversidad, orografía y tipo de suelo, que nos hace vernos como un reflejo como lo que se hizo en Azores de los años 90. En el caso de encontrar recursos y que sea posible que evidencia, lo que haríamos es empezar a tramitar el proyecto de explotación o de producción de electricidad, que nos llevaría, desde que acabemos la fase de investigación, pues calculamos otros 3-4 años en tramitar todo eso, y veríamos el emplazamiento. En el punto que realicemos el sondeo, no quiere decir que la planta de generación se vaya a instalar ahí, porque lo que se va a ver es maquinaria para realizar un sondeo parecido a las galerías y pozos cuando se han hecho. O sea, hay que recordar que en Tenerife, y aquí lo sabrán mucho, hay más de 1.500 kilómetros de pozos de agua y galerías, y este pozo, esta galería, no debería ser muy diferente a lo que vamos a hacer. Lo que pasa es que vamos a más profundidad. Encima nuestro, y creo que ha sido una de las bondades del proyecto, está la colaboración público-privada, y al final que esté estamentos como el Cabildo, la aprobación del Gobierno de Canarias, lo que hace es asegurar que el interés general se vela dentro del proyecto. Hay también una parte privada, que es donde está DISA, y yo hablo un poco en nombre de la empresa DISA, pero aquí estamos como proyecto, como dentro de la sociedad. Nosotros tenemos vocación industrial, llevamos más de 90 años en las islas, y al final somos de aquí, queremos seguir estando aquí, y eso también da garantía de que gente equipos de personas con vocación industrial que son del sitio
se involucran en el proyecto. Y después contamos también con un apoyo del equipo de Islandia, que en Islandia lo que representó la geotermia fue un cambio de pasar un país pobre a ser unos países más desarrollados de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque les han permitido independencia energética, dedicar esos recursos a mejorar la agricultura, que antes no tenían, a poder vivir con calefacción en un sitio muy frío, en explorar una senda incluso de aguas termales que son muy conocidas. Yo siempre digo que para Islandia la geotermia es como el plátano para Canarias, un poco que es como una seña de identidad y que cambió mucho el paradigma de ese país. Entonces, por un poco centrarme, lo que veremos a partir en otoño será una serie de sondeos de perforación, que sí es verdad que llevan acompañados un tipo de maquinaria, pero que si al final se demuestra que hay recursos, si no hay recursos, lo que comentaba antes Juanjo, ¿no? Que se tapa, oye, nos damos las gracias, nos damos las manos y hasta aquí hemos llegado. Esto ha pasado en el año 73, se hizo un sondeo en Lanzarote y a 2.700 metros de profundidad, y si van a día de hoy, creo que fue cerca del parque de Timanfaya, es imposible percibir que se hizo una actuación allí de esa fase de investigación. Entonces, si hay recursos, lo que se quedaría es una especie de iglú, que al final lo que hace es mantener una tubería, que la llevaríamos, esa tubería, es una tubería que llevaría el vapor de agua hacia la planta de explotación, pero eso sería una vez que demostremos el recurso. Entonces, ahora nos ceñimos a la fase de demostración de lo que han dicho los estudios superficiales y un poco tenemos que demostrar que hay ese recurso. Al final hay un tema aquí también de probabilidad, nos movemos a una profundidad que es muy, muy complejo, y aquí siempre hemos ido mucho de la mano del Consejo Insular de Aguas, con la consejera del Cabildo, hemos también tenido reuniones con el Ayuntamiento, con el Gobierno de Canarias, porque al final sabemos y nos han explicado de muchas maneras la relevancia que tiene el agua para el municipio, para municipios como Vilaflor. Y al final, para asegurar que el agua que tocamos no hay conflicto con la de consumo humano ni para agricultura, lo que se hace es, los primeros 800 metros, va un doble encapsulado que nos evita dos cosas: que haya salida o entrada de agua fría dentro del pozo que nosotros estamos captando, y que tampoco se enfríe ese calor que queremos nosotros demostrar, que suba a la superficie, porque se podría enfriar con infiltración de agua de las galerías de consumo humano o pozos galerías. Entonces nosotros iremos encapsulados hasta los 800 metros y después ya ahí continuamos, porque entendemos que a partir de esa frontera de profundidad ya encontramos aguas de peor calidad, y nosotros nos vamos a ir hasta los 2.500, 3.000 metros de profundidad. Es un tema relevante, no se ha hecho en España. Creemos que tenemos el conocimiento de galerías pozo que tenemos en Canarias, industria, el equipo humano de Involcal con conocimiento de estas décadas de estudio, y creemos que ha habido una alineación también de administraciones, de ministerio, gobierno, municipio, para entender lo que es este proyecto y poder entre todos demostrar, como decía Nemesio, si esto puede ser una realidad para Canarias o es un capítulo que debemos cerrar. Es un proyecto que es un reto para todos, y personalmente creo que no, o sea, llevo 20 años haciendo proyectos, desde que acabé la carrera llevo 20 años haciendo proyectos de energía, y para mí participar en un proyecto en mi casa, en un proyecto de energía de este calibre, les puedo asegurar que es un orgullo, y vamos, no podría estar un proyecto más bonito ni en un sitio mejor. Y bueno, a partir de ahí hay mucha información, estamos trabajando muchos técnicos detrás de este proyecto, y yo prefiero callarme y que pregunten, y que por supuesto que se sientan todo lo cómodo de realizar todas las preguntas que crean. Yo creo que están las personas adecuadas para que puedan contestar, y si queda algo pendiente, pues por supuesto que se lo debemos llegar a través de la alcaldesa o en nuestro propio correo electrónico, que lo pondremos al final de la presentación. Bien. Pues abrimos turno de preguntas. Vale, sí, claro. Se reparten caramelos a quien pregunte. Una vez que se empieza a hacer el proyecto, imaginemos que, no me pongas micrófono que se me oye bien. Una vez que el proyecto, imagínate que salga todo bien, ¿qué pasa con los terrenos donde van a ir ubicadas, por ejemplo, el iglú y la propia parte y demás?
Eso se propia, eso se compra, Vale. se regala, se dona. No, es una muy buena pregunta y, o sea, la vocación del proyecto nunca es expropiar ni por una declaración de utilidad pública. Y para ello que hemos hecho es, por eso justo, hemos pedido a la Consejería de Minas, que es la que autoriza en los sondeos, es el Gobierno de Canarias, pero es la Consejería de Minas, que nos autoriza unos puntos. Y hemos lanzado 10 puntos. ¿Por qué 10 puntos? No porque fuésemos a hacer 10 sondeos, sino porque queremos tener esa versatilidad de poder llegar a acuerdos con 10 posibles propietarios, que ya estamos en contacto con ellos. O sea, ya tenemos cerrados dos acuerdos con propietarios y tenemos 2 que espero que se cierren también a lo largo de este mes o el mes de julio. Entonces, lo que intentamos es ir al punto donde tenemos acuerdo. O sea, la idea en ningún caso ahora mismo es ir por vías propietarias, ni mucho menos. Es llegar a acuerdo con el propietario y ya tenemos 2 puntos cerrados, con lo cual teníamos 2 puntos habilitados para que eso no ocurra. Es verdad que después entra una fase en el que se pondría la planta de generación. Se han hablado de varios puntos de posibles ubicación. Es muy pronto para hablar de todo esto porque todo el mundo quiere saber qué capacidad va a tener la planta, cuánto empleo vamos a generar. Entonces, lo que creemos que puede ocurrir es que encontraremos un recurso, ojalá que sea todo lo grande posible, todo lo mayor posible, pero seguramente es una planta pequeña inicialmente. Lo que hemos visto de nuestros vecinos de Azores, como lo han hecho, es que empieces con una planta pequeña de 3 a 5 megavatios y después vas escalando. Entonces, a partir de ahí veremos dónde ubicarnos y de qué es el sitio más adecuado. Pero responder la pregunta directamente, vamos con acuerdos con propietarios, no se contempla ir por la vía expropiatoria. ¿Dónde sale eso? Vale. O sea, tengo las coordenadas y un poco las enseñé un poco. Hablo por zonas que he mirado que creo que ustedes conocen mejor que yo. Camino de Trevejos, creo que hay una zona que hay un camino allí. Pues ese sería uno de los puntos. Y después, aparte del acuerdo con los propietarios, y ahora voy a los segundo y tercer punto, también dejamos que los científicos y técnicos hablen para que nos digan cuál de esos puntos prefieren. Entonces, estamos los otros 3 puntos que tenemos abiertos. A ver si me acuerdo la palabra, pero me hablan de una zona que se llama Chaveño o Chaveña. Y hay otro, la era verde, y después hay otro cerca del punto limpio, lo llaman así, porque no... o sea, tenemos las coordenadas, entonces son esos 4 puntos, 2 de ellos están cerrados, 2 potencialmente se cerrarán, y tenemos otros, nosotros pedimos 10, tenemos más puntos que podrían quedar abiertos. Lo que queremos es que haya versatilidad con acuerdos con propietarios, con puntos de influencia para que podamos tener también capacidad de decisión y también dejar que el equipo científico-técnico tenga la flexibilidad y de decir, oye, el primer sondeo es muy importante porque al final viene a demostrar todo lo que hemos hecho, los estudios que hemos hecho y años de investigación. Entonces, queremos hacerlo bien por muchas circunstancias y queremos intentar que salga bien, pero por esos puntos concretos que todos conocen de aquí mejor que yo, son esos puntos los que estamos trabajando. A mí, yo me gustaría añadir una cosa para que la exploración geotérmica de superficie es una forma de inferir información para definir dónde deberían hacerse los sondeos, ¿vale? Entonces, con la exploración geotérmica de superficie tenemos un modelo del subsuelo, pero no hemos entrado en un modelo basado en datos científicos, pero es un modelo. El primer sondeo que se haga, si se encuentra, es maravilloso, ¿no? Sí. Pero si no se encuentra, también viene muy bien, porque te da información de verificar el modelo que has hecho. Nunca en geotermia se dice dónde se hace el segundo o el tercero, aunque por previsión ponga 10 puntos, porque lo que haces con el primer sondeo es integrar la información que te ha permitido acceder, ¿no? Integrarla en el modelo. Si casa con el modelo, perfecto. Si no casa con el modelo, hay que volver a remodelizar el modelo. Y en función de esa remodelización, se decide, de entre esos 10 puntos que a primera están, cuál es el más idóneo, Sí. más allá del acuerdo, ¿no? Va a decir lo bueno que han sido los estudios superficiales con la realidad que encontremos y lo que se ajusta. Entonces, la remodelación que indica Nemesio es muy relevante. Por eso el primer sondeo es el de referencia, quizá podemos llamarlo. Es un verificador. Un verificador del modelo. El tema no es sencillo, es un tema complejo. Ir a pescar
en un sitio donde no ves nada. ¿Vale? Pedro. Señor Nemesio, Dígame. entiendo que esto es otro nuevo sistema que nos ofrecen para adquisición de energía, y la gran duda que yo creo que tanto los canarios que nos hemos llenado desde toda la Costa de Rico de molinos de viento, usted, director de ITER, dice que dependemos de energía de fuera. Mi pregunta, ¿para qué ha servido todos esos molinos? ¿Por qué no ha repercutido en el bolsillo de los tinerfeños, en que se va la electricidad? ¿Por qué salen falsas informaciones de que no interesa que esa energía que producen sus molinos llegue a repercutir en el bolsillo de los canarios? Esto es un monopolio, llámese en todas las grandes empresas de energía, como no voy a nombrar ninguna, que existen en Canarias, y esto es otra más que nos ofrece. ¿Dónde va a repercutir? En el bolsillo de los canarios, del Tenero, del Tenerife, este nuevo sistema. Bueno, yo me imagino que aquí quiero hablar más de uno, y yo lo que tengo muy claro es que cuanto más renovables pongamos, más soberanía energética tengamos. Después está el otro criterio, si esa soberanía energética tiene un nivel de democracia importante, pero yo ahí no voy a entrar. Pero lo que quiero decir es que nosotros tenemos que reducir la dependencia, no podemos seguir quemando combustibles fósiles. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la geotermia? Lo dijo el consejero, yo creo que lo ha dicho también Joaquín. La ventaja de la geotermia es que tiene producción continua. Y es la única que puede, por ejemplo, reducir los combustibles fósiles, lo que llamamos carga base. No solo puede ser la geotermia y la hidráulica, no, la que puede reducir eso. Entonces nosotros, más allá de que indudablemente de quién sean los dueños de los parques eólicos o de las plantas fotovoltaicas, en general ganamos bastante si reducimos la sociedad en su conjunto. Después ya habrá otros temas que yo no voy a opinar porque no es mi competencia. Pero que necesitamos avanzar en el mix energético de las renovables. Yo creo que la pregunta es sí o sí. Que se puede hacer de un camino, se puede hacer de otro, por supuesto. Pero que necesitamos avanzar en eso. Pero avanzaremos para que se forren ciertas compañías. ¿Dónde repercute en el bolsillo de los canarios? Yo no veo que la electricidad va a repercutir en que va a depender menos. ¿Usted me garantiza que si esto sale adelante, mi electricidad en mi casa va a bajar? ¿En el coste económico? Yo como no soy que regula eso. Entonces, ¿sabes la convención que hay que dar? Pero yo creo que aquí, Todo eso depende de muchos factores. Es un debate interesante, sin duda, ¿no? Pero para ponerles un poco, porque viene a colación, todo eso que vemos de parques eólicos y parques fotovoltaicos que tenemos instalados en Tenerife y en Canarias, no llega a cubrir a máxima producción el 20% de lo que consumimos. El otro 80% sigue siendo fuel oil que se quema en la central de Granadilla o en las Caletillas. Y no solo cubrimos un 20%, sino que hay determinados momentos de noche y sin viento donde prácticamente todo lo que consumimos viene de combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque no tenemos una alternativa. Podíamos tener más. ¿Y cómo podíamos tener más? Cuando el Ministerio autorice la posibilidad de almacenamiento en baterías. Ahora mismo hay producción eléctrica que se pierde de renovables porque no hay una regulación para almacenarla. De tal manera que se puede generar y almacenar cuando hay mucho viento o mucho sol y el sistema no demanda más, y verterla, por ejemplo, de noche. Pero ahora mismo eso es una de las cosas que estamos reivindicando al Ministerio para que autorice en Canarias la puesta en marcha de sistemas de almacenamiento. Y por otro lado, recursos como la geotermia. Nosotros no tenemos saltos de agua. En Gran Canaria, no sé si conocen, que están intentando poner en marcha el proyecto Chira Soria, que sí es un salto de agua, que dará cobertura a lo que dé cobertura. Nosotros la alternativa que tenemos más importante para eso, porque no podemos llenar la isla tampoco de molinos, ni tenemos esas extensiones que hay en península para poner parques fotovoltaicos. De ahí la importancia de la geotermia. Porque la geotermia, como les decía antes, ocupa 22 veces menos espacio que la energía renovable alternativa más eficiente, que es la fotovoltaica. Si por poner un ejemplo, un campo de fútbol, pues haría falta 22 campos de fútbol para producir lo mismo
que con la energía geotérmica. Y la geotérmica sí sustituye a la fósil, porque de noche, cuando no hay luz, es decir, cuando no hay viento ni hay sol, podemos estar produciendo energía geotérmica y no quemando fuel oil. ¿Eso cómo repercute? Pues repercute con que nuestra factura de petróleo que compramos al exterior es menor. Al final, como sociedad, somos una sociedad más rica. Luego depende de otras cosas, cómo se reparte esa riqueza. Pero, por ejemplo, Islandia, como comentaba antes, Joaquín, dejó de ser un país en vías de desarrollo, un país desarrollado, cuando consiguió desarrollar toda su energía geotérmica y dejó de tener que pagar facturas al exterior. Y al revés, muchas empresas que son muy consumidoras de energía eléctrica, no es el planteamiento que nosotros estamos haciendo, pero por ejemplo la industria del aluminio se desarrolló en Islandia porque es una industria que necesita mucha energía y ahí era muy barata. Bueno, ese es el escenario lo más parecido posible que queremos y con el que tenemos la esperanza de poder llegar. Al final, esto es una cuestión de probabilidades. Igual pinchamos, tenemos que cerrar, hemos metido 10, 12 millones de euros que al final se quedan en nada. Pero la probabilidad existe y es alta. Y entendemos que no podemos dejar de saber al menos qué tenemos ahí. Y a partir de ahí veremos. Todo desde, como decía Joaquín, desde el acuerdo, sin forzar, desde la vía del consenso con los propietarios, de la vía del consenso si tenemos éxito y hay que poner la planta pues con el ayuntamiento, ver de qué manera y dónde sería el sitio idóneo. Aquí estamos buscando el máximo consenso político. De hecho, este es un tema que sacamos siempre por unanimidad en el Cabildo, donde tenemos integrado a la oposición en todos los órganos de gobierno que tienen que ver con este proyecto, porque entendemos que esto no es un proyecto con siglas políticas, sino que es un proyecto de isla. Y en ese sentido, porque realmente puede cambiarnos la vida a todos el hecho de que tengamos éxito y al final encontremos el recurso. Pero todavía son, como decía mi abuela, comidas de memoria, ¿no? Tenemos que ver qué hay y si realmente estamos en condiciones de explotar. Yo añadiría que, aunque salga el primer sondeo de investigación negativo, no hay que bajar los brazos. No se puede bajar los brazos. Tenemos que buscar el recurso geotérmico en Tenerife. Yo, una de las cosas que me gratulo, cuando yo hablaba hace 28 años que regresé aquí, recuerdo que le presenté una primera propuesta de hacer un mapa geotérmico de Canarias. Realmente mucha gente se mofaba. Y me congratulo que haya un cambio en el sector empresarial y político de que esto hay que hacerlo. Y no podemos bajar los brazos ante los primeros indicios que no salgan tan bien. No pasa nada. Hay que volver a levantarse. José. Vamos a ver, siempre cuando hay un proyecto de TR a libre, pues se suelen decir las cosas más subjetivas. Yo creo que es viable, ¿no? Vamos a suponer que sea viable que ese proyecto salga adelante y que el resultado sea positivo. Ustedes dijeron que en principio el impacto de perforación era mínimo, prácticamente inexistente. Pero vamos a suponer que eso llega a buen puerto, eso funciona y estamos en un espacio geográfico de Vilafranca que es fundamental. Por ejemplo, Palmire, el Turnado, no sigue el Turmón y el paso más bonito y más subjetivo de allí. Eso lleva aparejado después una serie de infraestructuras. Se entra, se sale, se levanta bombo, hay líneas. Estamos acostumbrados, por ejemplo, que en cualquier sitio que hace un tipo de infraestructura activo que hace, por ejemplo, Arico. En Arico le han puesto pilas de emergencia para Arico. Yo vi, se lleva toda la basura y no recibe nada, de muy poco. Pero además todo lo que está alrededor es un desastre. Todo lo que está alrededor, aunque yo soy la carga de la naturaleza y todo aquello, a mí no me causa eso. Los llanos, suponiendo que eso fuera buen término y saliera adelante, que hay que hacer un estudio de impacto, otro menos de la de acceso y todo. Sí, sí. Yo un poco... Los productos que están allí no se pueden tirar a la basura, porque sí. Yo es que no traje fotos de plantas geotérmicas de Azores, pero te puede perfectamente convencer la foto que el impacto de una planta geotérmica es mínimo.
convive mucho con con el medio ambiente que la rodea, ¿vale? Es mucho menor, pero bueno, Joaquín añade, No, bueno, pero si se encuentra el recurso y es técnicamente y económicamente explotable, es la instalación de una planta de 13 megavatios, 14 megavatios, que tiene un impacto tremendo porque va a ser equivalente bueno, por multiplicarlo por 5 o 6, como decía el consejero, pero el impacto es mínimo. Es una pena que nos traigan una foto Sí. para que vean el tamaño de un coche con lo que es una planta de 13 megavatios. Claro. Y la convivencia que tiene con el entorno. Está en medio de un bosque. sí, yo ahí sí. Eso lleva aparejado Sí. espacios de entrada y salida. Sí, Ah, no, por supuesto. claro, por supuesto. Quiero decir, a ver, impacto, vamos a hacer un sondeo, vamos a traer maquinaria para hacer un sondeo. Hay un impacto en la ejecución de la perforación. Oye, va a haber, cuando se hace una perforación en una galería, también hay maquinaria que se mueve y se va a ver, se va a trabajar. Se va a ver. Cada sondeo nos va a durar unos 60-70 días, entonces durante el sondeo sí que veremos movimiento, hay que traer material y se verá movimiento. Yo creo que también eso hay que dejarlo claro. Es verdad que después se encuentran recursos, la maquinaria que hace la perforación se va, eso no se queda ahí. Hay mucha, se trae un grupo para trabajar, equipos de trabajo, utillaje, se hacen muchas cosas que después todo eso se quita. Entonces, impacto durante el sondeo lo vamos a percibir y serán esos 2 meses cada sondeo. No sé si van a ser 50 días, 70, pero es lo que nos dice el equipo técnico. Y después, asimilando como indicaba Nemesio con Azores, en Azores han puesto la gran parte de las plantas geotérmicas en parques protegidos. Nosotros no estamos aquí ni en corona forestal, ni en parque protegido, ni mucho menos, pero que ellos han sabido vencer esa barrera, convencer, y a día de hoy tienen esos parques. Entonces, nosotros no estamos pensando en meternos en el pinar, pero en Azores se ha hecho de una manera muy elegante, y al final eso se hará después. O sea, vamos a demostrar que el recurso, vemos, y después se hará un proyecto de tramitación que eso irá en formación pública, necesitaremos declaración de impacto ambiental, y tendremos que trabajar en la integración paisajística, por mucho que estemos alejados en un punto limpio. Nosotros queremos que este proyecto, cuando uno piensa en la generación de electricidad en el hierro o cosas de ese tipo, que pensemos que podemos transformar ese concepto de generación de electricidad que tenemos ahora a día de hoy todo, cuando vemos Granadilla. Y ese concepto se puede cambiar pues haciéndolo bien. Y eso tenemos que hacerlo bien. Sí, pero sigo pensando que ahí necesitamos ver maquinaria, hay un acceso, aquello es un pista, levanta todo, una zona de viñedo. Sí. Porque ya estamos cansados por el túnel de los cuartos en los mapas por los Sí. aguanta, pues todo sea igual. Y aquí hay una producción, pues bien, ¿qué va? Porque hay que llevar seguramente, yo lo que quiero es que nos dicen como spoiler. A ver, trabajaremos en tema de, oye, pues se regarán los caminos para intentar levantar poco polvo, todas esas cosas se harán, y seguramente, o sea, se lo digo de ahora, alguna queja habrá, oye, cuiden más esto, tengan cuidado con eso. Entonces, esa convivencia la tenemos que hacer con ustedes, y por eso estamos aquí, por decir, oye, habrá, seguro que va a haber algo, porque al final, oye, gente que vendrá a trabajar y hace estos trabajos. Pero intentemos hacer esa primera fase, ver cómo es, y después ya pensaremos la siguiente fase, que nos llevará años tramitar esa planta y ver cómo hacerlo. Ahora es una parte, seguimos una fase de investigación, no estamos en ninguna fase de tramitación de la licencia de explotación, por así decirlo, ¿vale? Y por poner un ejemplo, tendrá un impacto muy inferior a, por ejemplo, lo que supuso la construcción de la balsa, que ahí sí que eran centenares de camiones entrando, saliendo con material. Esto se entrará, se pondrá la maquinaria, los trabajadores que tengan que ir entrarán y saldrán, pero el impacto será muy inferior a la balsa, que está además en un sitio ya incluso más metido hacia monte de lo que va a estar este. Y luego otra cosa, el hecho de que lo encontremos en un punto concreto no significa que la planta vaya arriba, sino tenemos la capacidad, tampoco mucha, pero sí tenemos la capacidad, sin perder temperatura, porque esa es la clave, de trasladarlo 1000, 1500, 2000 metros, ¿no? Es decir, que en ese radio donde encontremos, y ahí es fundamental el trabajo con el ayuntamiento para buscar la ubicación de algo que, como digo, tendrá menos impacto visual probablemente que la balsa. Y que va a depender del recurso. Oye, si encontramos recurso X, pues podremos irnos muy cerquita. Si encontramos 10X, pues podremos hacer muchas más cosas, oye, alejarnos más, ver por dónde vamos. Pero esa fase llegará después. Ahora viene una fase que es de investigación, que estamos todos muy expectantes y a ver cómo sale.
Había otra mano por ahí, yo creo, al fondo, ¿no? Alguien levantó la mano al fondo, no sé si... Ah, Quiero saber cuánta agua si se consume por el proceso de prospección, qué cantidad de agua por punto de prospección da y de dónde se va a sacar el agua, garantizando que no se le quita a la agricultura y a la base. sí, Eso es importante. sí. En un periodo accesible montamos ahora que se planta Vale. la cosecha de Vilaflor, que no vaya a pasar. O sea, en el caso más extremo, es decir, vamos a pensar que al final se montará una balsa in situ donde vamos a hacer una balsa de unos 250 metros cuadrados, o sea, no sé si esta sala tiene 250 metros, un poco más, un poco menos, que va a coger parte de ese agua para hacer la perforación, ¿no? Entonces, ese agua ya la estamos acopiando. Uno de los condicionantes que nos puso desde el primer momento Cabildo y la consejera de este tema era asegurar el agua con anticipación. Entonces, hemos hecho dos acciones. El pozo de Angola, que muchos conocen, que se reactivó creo que hace cosa de un año, pues se ha mantenido en producción. ¿Cuánto agua supone eso? Creo que da unos 10-15 metros cúbicos hora, es lo que tengo en la cabeza yo y lo sabrá mejor que yo. Eso es un suplemento que tenemos ahí de agua. Pero adicionalmente lo que se hizo fue movilizar una planta de ósmosis en Fonsalía, ¿vale? Que estamos muy alejados de donde estamos, y lo que se ha hecho es un intercambio de agua arriba para que ese agua que se está generando en Fonsalía llegue a Trevejo. Ahí estamos hablando de una capacidad de 1000 metros cúbicos diarios, ¿vale? Entonces ese agua ya se está empezando a copiar, no sé ahora mismo el estado del embalse de Trevejo, pero se está copiando ese agua para que cuando lleguemos en otoño haya suficientemente agua para que esta actividad sea inocua a la parte del consumo de agricultura y que incluso pueda quedar si hace falta suplementar para otros consumos. Pero la pregunta, en el caso más desfavorable, estamos hablando de 40.000 metros cúbicos. Es una barbaridad para un sondeo. En ningún caso creemos que vayamos a utilizar tanto, pero hemos hecho el reto de cubrir más que ese agua por si hace falta más para ese sondeo. Vale, esto ha sido un condicionante, desde el minuto 1 que hemos tenido que cumplir y se ha movilizado con Aqualia, que es la que está flotando en Fonsalía, la desaladora, para suplementar con 1.000 metros cúbicos día, mantener el pozo de Angola a cargo del proyecto para seguir suministrando, y se ha llegado a acuerdos con Canaragua y Valtem para que ese agua pueda llegar a esta zona. En resumen, para... Con todo mi respeto, me gustaría que tuviéramos conocimiento de que se traspase cantidades por nombre y apellido de titulares de Niágara que se den agua para Vale, sí. Más que nada por tener, porque yo no tengo por qué dudar de su palabra ni de la demás. No, o sea, yo creo que... Efectivamente, el pozo de Angola está mejorando la calidad del agua de la balsa. Claro. Está mejorando la calidad del agua de los productores y por si no hicieron la rehabilitación con hacer cambiar lo que tenía la balsa. Y si te gustaría, o lo menos plasmaran medio sobre blanco, cuánto aquí para hacer la balsa y cuánto se aporta, y que efectivamente Canaragua no se la lleve al municipio de Arona. Claro. Esa es otro dato que hemos pedido y no sabemos cuánta agua se lleva a Arona de la balsa de Trevejo. Por más que lo hemos pedido. Por favor, eso sí creo que debe ser un ejercicio de transparencia por parte del Cabildo. Negro sobre blanco, cuántas pipas se aportan sabía, cuántas le chorro de la que agua para ganar agua y saber que efectivamente el agua y no simplemente que cambia la flor, pero desaparece de la flor. Eso es una repetición. Lo hacemos nosotros aquí cada día en este negocio de Agona y lo hacemos un poco a los agricultores que son los pobres románticos que quedamos en el club de la vaca y de la vida. Por supuesto, es decir, esa información la van a tener. Aquí hay dos cosas. Hay por un lado Cantidad y calidad, ¿no? toda el agua que va a necesitar el proyecto, vamos a generarla, va a ser aporte nuevo y más. Lo más importante es que una vez que acabemos, esa agua se va a quedar, es decir, toda esa agua que se va a generar de más para que esté a disposición del proyecto durante los 3 meses que va a necesitar el agua, se va a quedar luego de forma indefinida en el pueblo. Y por otra parte, no es mi área, pero sé que la consejera Blanca Pérez está en ello para asegurar un suministro también permanente extra de agua al pueblo. Si quiere, yo creo que eso va a merecer una reunión específica como esta,
donde hablar del tema específico Sí, del agua. del agua, para que vendríamos con Blanca, o vendría Blanca, y Valentín, que también interviene de alguna forma porque es el consejero responsable de Valten, y explicar todos los detalles, pero en ningún caso se va a poner en riesgo el suministro, pues, si no es que lo paramos, Sí, el proyecto. Sí, la exigencia ahí fue máxima tanto por la consejera como por el consejero, y sobre todo Blanca. Si no, yo no puedo volver al pueblo. Sí, ahí, no, y que esta pregunta era la primera que esperábamos casi, ¿sabes? Este tema del agua. Y después hay otro tema que tanto nos han exigido la cantidad como la calidad, ¿no? Un poco al final entendemos ese problema un poco de que la calidad y que no puede verse mermada, y lo tenemos muy presente. O sea, no, seguramente hay más preguntas. La parte de agua pues la lleva el equipo de Cabildo con el Consejo Insular de Agua, y nosotros nos regimos a cumplir lo que nos exigen para que el proyecto sea inocuo en esa actividad tan relevante para ustedes. Sí, perdón. Por ejemplo, decía, Y al fondo, Es que estaba, perdona que tiene... Ah, vale, pero es que no sabéis. Sí. Es que estaba primero... Bien. sí, bueno, realmente los suministros de agua para comunicando de todos los suministros que ya existían para la agricultura, y que nunca preguntarse que realizar y favorecer el suministro, sino que estén aportando una mucho Ahí tengo... más cantidad. Sí. Me llama la atención es que si antes no se podía tener más cantidad porque será imposible, ahora con este proyecto, si te viene una gente nueva, se podrá hacer. Bueno, aquí o sea, yo creo que... Muy importante, el agua que llega, fácil, viene con una tubería, está en un verano, se aguanta los sueltas, y además ya vienen mezcladas, tanto de Niágara y de Tagas, con una calidad de agua que es misma para la institución. Entonces, yo entiendo que un proyecto de inspiración está hablando de la dimensión asociado a una medida que garantice que para la calidad para la agricultura y la cantidad. Sí. Eso no se puede hacer si sigues hablando con una única tubería que el agua bien clara y porque ese tatonía y para se metan en lo oído. Vale, aquí, por una aclaración inicial que comentó, es el pozo de Angola es existente y creo que se ha tirado en otros momentos de crisis de ese recurso, y lo que hemos dicho yo como idea inicial, mantén el pozo de Angola, y un poco fue la exigencia. En cuanto a... Estaba funcionando la agricultura. Sí, por eso, pero creo que había ya un nivel en el cual se decía que se dudaba si ya era suficiente y mantenerlo, quitarlo. Y mira, vamos a mantenerlo mientras resolvemos en Fonsalía, que es donde podemos actuar para incrementar la producción. Y lo que se ha hecho es movilizar una nueva línea de producción que se conecta a las 4 creo que son existentes, se añade una quinta línea, eso se ha movilizado con el proyecto, o sea que ese incremento no es que venga por arte divina, sino que se ha movido por el proyecto y se ha puesto en la línea de producción. Entonces, Me llama la atención que el proyecto es capaz de dinamizar cosas que la agricultura no ha sido capaz. yo ahí, en esa parte yo creo que no puedo responder porque yo no... Lo que el proyecto que hace es confiar que el proyecto, porque al final se va a buscar una solución muy cómoda y probablemente sea necesario, pero es que yo creo que hay que poner ciertas garantías en la agricultura, y creo que sería interesante que este proyecto se asociara aún más con el valor agrícola de la zona. Vale, no sé, quiero decir que el tema de la garantía de que se ha movilizado la planta es... A ver, se ha confirmado un contrato con Aqualia para ampliar, se ha movilizado una línea de producción y está ahí puesta. Así que sí que esto es real, vamos, esto sí que es real. Ya yo creo que hay derivadas de subsecuencias de calidad y movimiento entre canales, oye, que intentaremos llegar, pero al final las personas que tienen que también trabajar con nosotros en esto, entiendo que es la consejería, y será un proceso quizá para garantizar esa parte, que ya quedan casi fuera. Nosotros tenemos que aumentar la producción y garantizar la calidad y cantidad, pero tenemos que ver un poco para que llegue ese agua y sea demostrable. Si hay dudas con eso, pues lo haremos. En cualquier caso, sí, pero para terminar un poco de explicarlo, son dos cosas que estamos haciendo en paralelo. Por un lado, resolver el problema del suministro de agua del pueblo, que se está trabajando por parte del área competente, por eso decía que son dos temas, y el segundo, tiene que explicarlo y presentarlo la consejera, incluso ya con datos de caudal importantes que pueda haber de forma permanente para el pueblo. Eso es con independencia del proyecto de geotermia, que eso es una línea de trabajo que se va a culminar pronto.
y por otra parte, tan pronto como que podía estar para esta cosecha, al menos en parte. Y por otra parte, el proyecto de geotermia. El proyecto de geotermia tiene un presupuesto muy importante para Tenerife. Estamos hablando, tenemos una subvención de 43 millones de euros. Otros 43 millones de euros se ponen entre el Cabildo, DISA y la empresa islandesa, y eso permite tener recursos para destinar a inversiones colaterales que no están directamente vinculadas con la explotación geotérmica, como es el suministro de agua. Y por eso estamos pudiendo hacer esa inversión en ampliar la planta de Fonsalía y cambiar agua arriba. De tal manera que el proyecto de geotermia va a producir, sí o sí, encontremos o no encontremos, va a haber más agua en el pueblo. Y es otra vía. Y por otro lado está la vía que está trabajando el Consejo Insular de Agua. Pero que bueno, que no soy yo el competente, pero que sí me consta que está en ello. De tal manera que lo que tiene que ver con el proyecto de geotermia va a producir en cualquier caso más agua de la que hay. Y no vamos a iniciar el proceso sin tener la garantía de que la tenemos. Con un ruego, intentamos servir un ruego que se añadan esas inversiones, que tanto dinero que tiene ese proyecto se puedan hacer en beneficio del pueblo de Vilaflor y de los productores de la zona. Hay 500.000 euros que se le caen del bolsillo al proyecto, se invierten en la reposición de la tubería de Nieva. Bueno, y si no lo hará el Cabildo, y si no lo hace el Cabildo vía Baltén o Consejo Insular de Agua, es decir, que eso está previsto, si no es por una vía es por otra. Y en cualquier caso, ese tema, si quieren, tenemos una reunión específica para tratar todo lo que es el suministro de agua, porque hay novedades importantes que la consejera, creo que al sector ya lo ha trasladado, creo que tuvo una reunión con ASAGA la semana pasada y ya ha trasladado un avance en ese sentido, ¿no? Perdona, José Luis, que estaba aquí primero. Aquí. El señor dijo que hay que ver de cámara Habla más alto. para sacar el agua. Para electricidad en medio de la cámara interna y decirte que había más vías. No, lo que hacemos, Amor lo expliqué muy bien, los primeros 800 metros lo que hacemos es un doble encamisado con tubería. Doble encamisado y cementamos alrededor para que evitar que tanto el agua fría que de una galería pueda entrar dentro y enfríe el agua caliente y que pueda esperar el agua que sube, el vapor de agua, pueda contaminar, por así decirlo, las galerías. Claro, o sea, todos pensamos en esos subproductos del proyecto, por así decirlo, que son tan valiosos. Entonces, aquí lo que se piensa, que lo que puede pasar con el proyecto, pero tampoco queremos comernos lo que pueda ocurrir, es que incluso el reservorio del acuífero que se encuentre, pues a lo mejor tenga agua de sobra. Entonces, ese agua es agua de mala calidad, pero es verdad que al subir como vapor de agua, se turbina y va a haber un residuo que es agua, que va a ser agua de muy buena calidad. Entonces, parte de esa agua se podría reinyectar o se podría utilizar para mejor calidad. Pero hablar de esa fase, en esta fase de investigación es muy pronto, pero sí que es verdad que podemos encontrar evidencias de agua que podrían ser aprovechables. Y tampoco lo queremos decir para no generar expectativas y que luego no sea posible. Justo, somos bastante prudentes con eso, pero esa pregunta es... Yo creo que lo importante es resaltar que estos sondeos no van a tener ningún impacto en el acuífero del cual nos aprovechamos agua de consumo humano o para otro tipo de consumo. O sea, no va a afectar a la masa de agua que nosotros utilizamos para consumir o para la actividad agrícola. Eso es muy importante, que es lo que está explicando Joaquín de ese encamisado, como digamos, ¿no? Eso es muy importante que lo tengáis ustedes muy claro. Los sondeos no van a afectar a los acuíferos que suministran agua para el consumo humano o consumo agrícola o otro tipo de consumo. Y después a las personas que están de fuera, pues bienvenido sea la geotermia, que ayuda a empujar la agricultura también. Sí, José Luis. Existe ya hace un tiempo, ¿no? Antes de aquí. Vamos a la pregunta. Según yo acabo de sacar como ilusión, se han reactivado para hacer la cocción de agua en parte la siglo térmico.
y el que más estado haciendo la cabeza con el agua, ¿no? Una vez, que se haga la operación, tenga éxito o no tenga éxito, ese pozo va a seguir vertiéndose a la balsa para uso de los charneros, no. Por si vuelve otra vez a desaparecer el agua, como está aquí, porque el agua está entrando hace, creo que meses, ¿no? Te acabo de decir que estamos haciendo copia del pozo, y esa agua no tiene la calidad. Y a mí yo he dicho que los compañeros me recibieron y ustedes aquí para que van a aportar más agua, se supone que ese pozo va a seguir, pase lo que pase, va a seguir vertiendo agua para la balsa, ¿no? Va a seguir. Es que Vamos a la carrera de la que tiene bastante mal, la están alineadas. Va a seguir el pozo después, pase lo que pase. Yo la verdad no conozco los detalles exactos de la procedencia del agua, si te diría que sí o no, no sé, porque ya digo que es blanca. Lo que sí te puedo decir, José Luis, es que vamos, con independencia del proyecto de geotermia, vamos a incrementar el suministro de agua en el municipio de forma muy, muy relevante. Y las formas de hacerlo, pues yo sé que Blanca está negociando con propietarios, estamos movilizando agua, haciendo cambios con la costa de aguas, porque es un problema que hemos identificado al llegar el nuevo equipo, que no estaba resuelto, y queremos resolverlo. Y queremos resolverlo este año. Se ha cargado todo el terreno de una fábrica. Lo ha dejado improductivo en un 80%. Seguimos teniendo ese cambio de agua, seguirán. Sí, sí. Y hay posibilidad de hacerlo. Lo que pasa es que somos poco significativos a día este espacio y habría que molestarse un poquito. Para nada lo son. El pozo es una parte, pero habría que ver agua de que sí que no se va a dejar. En realidad la de Niágara es buenísima, el problema es que es poca. Bueno, pero si hubiera más cantidad, mejoraba Niágara. Pero bueno. Pero bueno, que en cualquier caso quedamos emplazados para una reunión específica del tema del agua. Lo que sí le vamos a pedir al consejero es que la reunión no vaya a ser en octubre, sino que pudiera ser posible en este mes, porque los agricultores dependen de esa confirmación del abastecimiento de agua para poder comprar sus semillas y sembrar sus cosechas. Si ya se viene tarde, como pasaron ya el año pasado, que ya se fue a contestar en agosto, septiembre ya la gente no sembró. La gente siembra ahora en julio, agosto y compra las semillas ahora, prácticamente, mayo, junio. Entonces sí que le pediríamos, por medio tuyo también, a la consejera, que pudiese venir cuanto antes. Si puede ser, pues ahora finales de junio, principios de julio, que no tarde mucho, porque la gente o todos los agricultores necesitan una respuesta. Una certeza. Exacto. Bueno, exacto. Yo sé que ya he tenido alguna reunión con el sector, pero bueno, hay que bajar, ¿no? Y tener una reunión con toda la ciudadanía, porque el sector es una parte y aquí son pequeños agricultores. Pequeños propietarios. Aquí son pequeños agricultores que necesitan. Y luego sí decir una cosa, que la solución que se está buscando es una solución para que sea definitiva, que no dependa cada año de si se puede hacer una gestión, no se puede hacer una gestión, si se consiguió o no se consiguió, sino que sea una solución de suministro de agua a largo plazo. Y eso es lo que Blanca está trabajando. Eso se puede conseguir también, no dejando luego que las grandes empresas se la lleven de aquí. Porque puede venir, perfecto, se negocia, viene, perfecto, pero como bien decía Ángela, ¿de qué nos vale si después se la lleva Canaragua, si después se la lleva Entemanche, si después se la lleva Tagua? Total, que al final viene, pero se va. Entonces tenemos que valorar que se quede, creo yo. Por lo menos. Como vayamos a Argentina, vamos a intentar hacer final de mes. Es que si no nos sirve la reunión, porque tú lo sabes que mucha gente pendiente de que le digan sí o no, va a haber agua o no va a haber agua, porque tú no vas a comprar semilla a €1 y pico para tú sembrar, y si no sabes si luego vas a tener capacidad para regar, ¿sabes? Y el nivel freático ha bajado tanto, es tanta la sequía que arrastramos que ya no, aunque tú tengas un par de acciones de agua, no te da suficiente para tu cosecha, entonces se van abandonando
todos esas pequeñas fincas porque no se les saca rendimiento ninguno y no vas a sembrar para tener pérdida. Entonces, sí que es importante esa reunión. Vale. Y que conste que en la reunión de Arizona se le dijo a los productores de pozos de Quillo, son bastantes productores y productores de esa conversión. Se les dijo que se va a cambiar no pipa a pipa, sino porque se podía llegar a una pipa de Niágara a una pipa 20 de Fonsarillo. Sí. O sea que se está generando, digamos, el ruido para que el 30 de junio la gente cambie el agua. No olvidemos que el 30 de junio cambia la luna y Sí. se cambia el compromiso del agua. Entonces, el compromiso fue un poco que se iba a afectar positivamente para que esa agua pudiera venir a Miraflores y se le diera de Está incentivado, está muy incentivado el cambio. Exacto. Y luego controlar que el precio de aquí no vaya a ser mucho más económico porque tú la pides para abasto y si tú la pides para abasto ya te la dan, pero luego hay que comprobar si realmente se está dando para abasto o simplemente con esa disculpa tú te la llevas porque te la dan más económica. Eso es otro de los puntos que yo quiero, que queremos tratar también Sí. pues como quien dice, como Con bien Blanca y dice Juanjo, Valentín. con Blanca y con Valentín, porque se está dando de que, claro, yo la pido para abasto y para abasto me la tienen que dar obligatorio, pero de verdad la estás utilizando para abasto, porque al final se va para abajo. Un poco por añadir algo más a esto, a ver, es un problema estructural del agua del proyecto, del municipio. Veamos al proyecto como un aliado para solucionar Sí. esto también, que si no veamos el proyecto como al contrario, es que sea un revulsivo más para mejorar esta situación, porque al final, desde el minuto 1 se nos ha dicho que esto es de gran relevancia para el municipio y utilicémoslo como un revulsivo, o sea, veamos como algo para intentar mejorar esa situación y el proyecto dentro de lo que cabe lo va a asumir para poder mejorar vean un aliado en esto, creo yo, que se podría decir. Yo creo que sí, porque en realidad cuando interviene dinero privado hay más posibilidad de conseguir cosas que cuando solo interviene el público, porque el público se ve mucho más cuestionado. Entonces, yo creo que es importante tener esa inversión privada para poder conseguir o llegar a metas donde antes no se habían llegado. Entonces, yo creo que para Sí, por eso todos el pueblo- va a ser bueno, que es importante también. Ana, yo creo que... Bueno, no sé ¿Hay si... alguna otra pregunta con respecto Yo creo al que ya proyecto? exacto, ya las demás las dejaremos para Blanca, ¿verdad? Sí, queda todavía una por aquí. Porque a ver, nadie lo ha tocado. Lo que va a salir, el material que va a salir, ¿cómo se va a tratar? Porque yo he visto en los otros posts, no sé si el sistema que ellos utilizan es mejor o peor, pero sí me recuerdo en la refinería mismo, cuando abrían el pozo, todo eso se vertía al mar. ¿Cómo se va a tratar el material que va a salir? No Sí. sé, bueno... O sea, aquí, o sea, entiendo que es para la fase del pozo, ¿no? No de... Al final se montan dos balsas, una es el agua que se utiliza para inyectar y la otra es la de rechazo. Entonces, lo que se va a intentar es maximizar, recircular ese agua para reinyectar. O sea, decimos 40.000 metros cúbicos cogemos agua y no podemos recircular nada. Pero al final cuando perforas, recirculas parte de ese agua y tal. Y después va en un plan de gestión residual de residuos. O sea, Lo que expulsa hacia arriba va a ser arena. claro, entonces lo que se pone es un decantador que te va a separar el agua de las piedras. La llevas a esa balsa e intentas recircularla para reinyectar y no tener que aportar agua nueva. Producirá un lodo. Claro, entonces después va en un plan de residuos que hay que gestionar ese lodo. Una cosa que Sí, no, hay que gestionarlo. no, y al no se final- queda ahí. No, no se queda ahí. No hay que ir más lejos. Ahora aquí está. En Santiago de hicieron un pozo en la salida del parque, los eucaliptos, a la parte de arriba. ¿Y qué hicieron? Según salía, porque se ve con una espuma, ¿no? Sí, ¡Fum! Y lo vertieron al barranco. no, bueno, Y sí. cuando llovió, llegó a la Puerto Santiago. No sé cuándo fue eso, pero... No, pero está la cosa complicada. Eso ¿Sabes qué? nos meten presos. Ahora no, decapitan a todos. Pero bueno, está bien decirlo, pero que no nos podemos permitir, vamos, ni debemos ni queremos No, y que hacer... todas las preguntas son bienvenidas. Porque Sí, es verdad, es una inquietud, o sea... Porque yo me recuerdo, en la refinería, cuando abrían un pozo, que han abierto miles, todo lo que se expulsaba salía directamente al mar. Arena y de todo.
Allí, No, pero no. en su día se... Sí. Eran Sí, otros sí. tiempos. Sí, ya, yo entiendo, Ahora- pero hay que Sí, sí. Sí, es bueno preguntar. advertirlo para que no sea que luego una gran balsa de tierra Sí. y cuando se seca es polvillo que va a Claro. la piña. Está claro. Ujú. Bien. Nada, no sé si hay alguna pregunta más, si no, pues ya, como quien dice, pues levantamos la reunión. Pues muchas gracias. a Muchas todos. gracias, muchas gracias. Gracias.